Tras un periodo de siglo y medio de guerras civiles conocido como Sengoku Jidai, el clan samurái Tokugawa derrotó a sus enemigos y se hizo con el poder en el Japón feudal a comienzos del siglo XVII. Una de las primeras cosas que hicieron para reestructurar el país en esta nueva era de paz fue regular la prostitución. Crearon un distrito repleto de casas de té y lupanares dedicado exclusivamente al placer varonil, llamado Yoshiwara, en el que cortesanas y geishas debían entretener a los clientes y satisfacerlos con infinidad de actividades, siendo la principal los servicios sexuales. En teoría las geishas podían declinar los favores sexuales, pero en una sociedad machista hasta la médula, a la mayoría no les quedaba otro remedio que ceder. La prostitución fue prohibida en 1958 en Japón, y el barrio del placer Yoshiwara, en el que jamás entró un occidental, fue clausurado tras más de 3 siglos de existencia. El adulterio era un delito gravísimo en el Japón feudal, pero la prostitución era legal. Yoshiwara se creó para contener en un solo distrito todas las casas destinadas al sexo. Así, era más fácil cobrar impuestos y se controlaba mucho mejor a todos aquellos clientes que pudieran resultar problemáticos. Seguía un esquema habitual, dividir por barrios los oficios, y la prostitución era uno de ellos, ya que los clientes no molestaban a las mujeres honorables ni a las casadas. Las cortesanas solían proceder de las castas más bajas de la sociedad, y muchas eran incluso vendidas por sus propios padres a los lupanares para hacer frente a la extrema pobreza. Pronto aparecieron barrios similares en todas las ciudades de Japón: Shimahara en Kioto o Shinmanchi en Osaka son algunos ejemplos. Para referirse a estos divertimentos lo llamaban el mundo flotante, y las casas de té eran eufemismos que utilizaban para referirse a los lupanares. Yoshiwara nació en la zona de Nihonbashi, pero por falta de espacio y por los múltiples incendios que sufría, se reubicó a las afueras de Edo, en Asakusa, pasándose a llamar la Nueva Yoshiwara. A finales del siglo XIX trabajaban en este distrito sexual 9.000 mujeres. Las chicas solían alcanzar deudas enormes con sus proxenetas, por lo que era casi imposible que abandonaran el burdel en el que trabajaban. Es terrible la historia de una de estas cortesanas llamada Wakamurasaki, que era de alto rango y de extremada belleza, tan excepcional que logró pagar su deuda a los 22 años y abandonó Yoshiwara para irse a vivir con el hombre con el que se había enamorado. Pero un cliente resentido la asesinó 5 días después de haber alcanzado la libertad. Su tumba es muy visitada en el cementerio del templo Yokanji, que tiene detrás una historia macabra. Muchas cortesanas se enfermaban, ya fuera de tuberculosis, por fiebres tifoideas, o lo más habitual, de sífilis o enfermedades de transmisión sexual, y muchas de ellas fallecían tempranamente, al igual que las que no podían superar un parto problemático. Tenían una costumbre terrorífica. Abandonaban sus cadáveres a la entrada del templo Yokanji, como si fueran despojos humanos, y estas eran enterradas en una fosa común. Se calcula que unas 25.000 fueron depositadas a la entrada del templo a lo largo de los más de 3 siglos que estuvo activo Yoshiwara, y la media de edad de estas mismas era de 22 años. La cultura clásica japonesa es apasionante, pero historias como esta la desacreditan enormemente, dando muestras de una crueldad y falta de compasión imposibles de asumir.